empieza tu carrera, también he escuchado ayer leyendo sobre Javier y escuchando una entrevista, la diversificación, ¿no? ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Por qué en podcast? ¿Por qué con Javier? Pues mira, yo la verdad es que estudié comunicación, pero empecé hablando de coches. Hacía periodismo automotriz, a mí me han gustado los coches desde siempre, me fui por el periodismo automotriz, hacía reseñas de eso, fue padrísimo porque pues conocí todo el mundo y todos los coches. Y de ahí mi camino fue cambiando, me fui a estudiar a Nueva York un tiempo y regresé y empecé a hacer radio, más enfocada en entretenimiento, estaba en un programa que se llama La Taquilla, con René Franco del año. Después pues me pasé a la televisión, estuve en Hoy casi 3 años, y de pronto pues, la vida te lleva por caminos diferentes, uno sabe cuando no está en su lugar o cuando no puede decir lo que quiere decir, no porque sea algo malo, sino porque no es el programa en el que tú te sentirías completamente a gusto. Y conocí a Adela y empecé a trabajar con ella desde el 2018 y desde ese año no he dejado de trabajar con ella. Y así, ese fue mi chapuzón un poco al mundo de las noticias, también más relajado, un poco más aterrizado quizás, y después llega pues esta idea de comenzar un podcast. Y me acuerdo que cuando me hablaron, para empezar yo no escuchaba mucho podcast, la verdad, pues no escuchaba. No, porque la verdad es que yo, a pesar de mi generación, he sido mucho más de medios tradicionales. O sea, yo decía, sí, yo quiero trabajar en la radio, yo quiero hacer tele. Y cuando decían YouTube, yo decía, no, pues sí está padre, pero no es la tele, ¿no? Yo ya estoy en un programa de YouTube y la verdad es que lo disfruto mucho, pero no empecé en esos medios, empecé en los medios tradicionales. Entonces, cuando me dicen eso, dije, no, pues, está bien, o sea, igual está padre, igual jala, igual alguien escucha eso. Y de pronto me dicen varias de noticias y también me sorprendió un poco, la verdad, porque dije, ok, de noticias, está bien, ya medio hablo de eso y lo estudié, pues no estudié periodismo, pero no pensé que alguien confiara en mí para darme un espacio así. Y dije, no, cuando me pongan un compañero, que se va a decir, ¿por qué me la ponen a ella? ¿No? O sea, pensé que como que no iban a aceptar, y pues Javier sí aceptó. Javier, cuéntanos de tu carrera, que como dije, eres un gran periodista, muy reconocido. ¿Cómo llega tu relación con Maca? Bueno, yo igual que Maca, no era de podcast, de hecho no lo escuchaba, no tenía el hábito, muy apenas tenía Spotify. También soy de medios tradicionales y yo creo que algo que ha sido, sobre todo en la carrera de mi generación como periodista, es que en mi generación fuimos, yo creo que la última que aprendió a hacer periodismo cuando Internet no existía. Cuando yo salgo de la universidad y salgo a trabajar, los mediados de los 90, era cuando empezaban los primeros sitios web. Y ya cuando entonces había que empezar a pensar cómo la noticia estaba cambiando formatos tradicionales. Muchas de las formas que habíamos aprendido pues ya no aplicaban. Pero bueno, mi experiencia después en Reforma, después en el Siglo de Torreón, empezar a ver cómo te vas desarrollando hacia medios digitales y las distintas plataformas que van surgiendo, la página web, el tiempo real, y ya después las redes sociales, Facebook, Twitter, etc. Yo estaba haciendo radio en Torreón, de hecho todavía cuando me busca Blanca Gómez, entonces era directora de expansión, y me manda unas imágenes de lo que estaban haciendo de Daily. En un principio que me las estaba rebotando, porque habían de expansión Daily, lo habían arrancado Maca con John Reuters, entonces era el paz descanse, el director general del grupo, y Alberto Bello, que era el director editorial de expansión. Después sucede que Alberto se va, Blanca se empieza a buscar y le dice, ¿por qué no pruebas? Probé, pero la fórmula, y esto creo que Maca es la que puede describirlo mejor, porque ella estuvo más desde el principio, antes que yo, era cómo generar un contraste entre dos personalidades completamente distintas.
pues es autoevidente. Porque lo viste. Millennial, generación X, hombre, mujer, gitana, provinciano, instagramera, y yo no tenía la menor idea de lo que era eso. Pero TikTokera ya no, porque eso ya no me tocó a mí, la negación. Bueno, ahorita te haría una reflexión sobre eso. Sí, fue una combinación, pues primero muy extraña, la verdad, pero yo sí te puedo decir que es uno de los trabajos a los que más le he tenido que quitar y poner, en los que más he trabajado. De repente me daban tantas observaciones que decía, pues ya, ¿para qué dan tantas observaciones? Mejor que venga alguien a que no le den tantas observaciones, ¿no? Un día me decían, yo creo que así, lo hacíamos así, y al otro era, yo creo que no. Y era que también me iba dándome cuenta de, todos escuchamos las noticias todo el tiempo, pero ¿cómo las quiero escuchar yo? ¿Cómo quiero que me las digan? De pronto, y lo hemos platicado mucho Javier y yo veo a muchos comunicadores súper enojados y que de pronto ya ni te dicen la noticia, solo están enojados porque ya, o sea, ya traen coraje desde hace 5 años, entonces ya no son objetivos con nada y acabas de escuchar lo que estabas escuchando y dices, pero ¿cuál era la noticia? Solo escuché a un señor o una señora echando madres, ¿no? En eso nos concentramos mucho, Javier y yo, en no hacerlo, pues sí, qué bueno que tenemos nuestra opinión, todos tenemos nuestra opinión, e importa, pero a veces no tanto. A veces sí la gente solo quiere enterarse de lo que le está pasando, ya dejas ahí, pues un poco un comentario con jiribilla, como siempre lo haces tú, Javier, pero no toda la gente enojada, ni nosotros, ¿no? Sí, es un balance difícil, ¿no? O sea, la conversación está clara, porque al final de cuentas es muy difícil aguantar 20 minutos oír a una persona simplemente dar las noticias, sobre todo cuando tienes mucha oferta. Antes, pues sí, porque lo único que tenías era partidos a 24 horas, hace 30 años. Ahorita, pues, entre toda la oferta, la clave está en el paquete. ¿Cómo empaquetas la forma? Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que mucha gente nos empezó a decir, y esto fue por diseño, ¿no? Sobre todo en el diseño original, pero con el tiempo mucha gente empezó a decir, yo no seguía las noticias hasta con ustedes porque me dieron justo lo que necesitaba, porque eran 20 minutos que podían encajar en la rutina, el ejercicio, cuando se visten, cuando se bañan, cuando llevan los niños a la escuela, y en ese momento más o menos quedaban ya satisfechos de haberse informado. Sí, exacto. Siento que son como 20 minutos que te das de espacio versus, no sé, alguna gente, seguramente ustedes se despiertan a las 4:30 para ver pues, todo lo que está pasando, ¿no? Pero mucha gente pues, no hace eso, quiere un medio rápido y como dices, opinión, ¿no? Porque al final hay mucha noticia mala y de alguna manera, si no los han escuchado, no suena mal, como no sé si es la voz o qué pasa, pero sí le meten la importancia que tiene que ser, pero al final no es esa opinión personal, no te dan una día, ¿no? Pues es lo que intentamos. De repente sí nos da down a nosotros porque cuando armamos, durante todo el día vamos viendo qué temas están brincando. Javier se clava muchísimo más con eso y vamos viendo y de repente al final del día, cuando ya vamos a acabar, muy temprano decimos, oye, no, pero es que las últimas semanas hemos dicho, está violentísimo esto. O sea, ¿qué hacemos para no llenar de pura violencia este episodio? O ha habido veces que decimos, ya estamos hartos de hablar del presidente, por favor ya no hay que hablar diario del presidente. Y es ir encontrando eso, es escuchar muchísimo a la audiencia. Nosotros tratamos ahora en esta nueva etapa del Noti, en donde Javier y yo podemos involucrarnos mucho más, hacer un espacio mucho más nuestro y personal, de escuchar mucho a la gente, ¿no? O sea, de ver todos los mensajes que nos ponen en Twitter o en Spotify, de ver por dónde quieren ir y qué quieren escuchar, porque creo que esa ha sido ahora la clave. A mí me sorprende muchísimo, así te conocí a ti, porque me escribiste un día que escuchabas el Noti, me sorprende mucho cómo de pronto la gente está consumiendo las noticias. Y las edades me sorprende aún más porque pues yo estoy acostumbrada, ¿no? En el programa como él, estoy acostumbrada a que se acerca a veces a mí gente más grande que yo, ¿no? Pero ahora con
las noticias con Hard News, irónicamente, por este podcast, de pronto son los más jóvenes. No sé si ustedes escuchan. Jóvenes. Sí, yo creo que por lo mismo, o sea, porque están buscando un formato, un producto que les dé más o menos lo que necesitan, y sobre todo cuando se están reduciendo los espacios de atención. Están explotando la diversidad de fuentes de las que te puedes informar y tu mente está ocupada en las cosas. Entonces, creo que aquí lo importante era llegarle a ese producto. Para mí se me hace una paradoja en la forma en cómo hemos evolucionado en los medios y en el periodismo. Hace rato mencionaba Jacobo Zabludowski y si se remontan hace 30 años, 25 años, y leían el periódico o veían el noticiero de la televisión, terminaba, el periódico terminaba en la página 20 y el noticiero de televisión terminaba a la media hora o a la hora. Ahorita no termina, el scroll es infinito. ¿Con qué te quedas? ¿Quién es el que te va a dar lo que necesitas para más o menos tener una idea de qué es lo que está pasando en el mundo? Las formas se están volviendo cada vez más cortas, ¿no? Hay gente que ya no te aguanta ver un video de más de 2 minutos en Twitter o en Instagram. Entonces, creo que sí hemos sido conscientes de eso y sobre todo decir, por ejemplo, a ver, si hoy en el podcast platicamos de que Xochitl Gálvez ayer fue declarada candidata y tal. Si nos damos 5 minutos diciendo todo lo que dijo Xochitl Gálvez, se nos van a quedar muchas otras cosas fuera, ¿no? Que esta semana Morena termina su encuesta, que Samuel García ahí anda haciendo la lucha a ver si quiere. Entonces, bueno, en lugar de darle 5 párrafos a lo de Xochitl, pues le damos 2 y ya, y con eso de todas formas queda satisfecho, separas la paja de la semilla de una manera que la gente pueda quedarse con la idea de que tiene un producto terminado, pero que tuvo un principio y un fin, y que ya con eso ya te puedes quedar. A lo mejor ya no necesitas meterte a ver otra fuente de noticias en el día, porque ya más o menos sabes qué es lo que está pasando. Una pregunta, ¿en su opinión existe más libertad de expresión en hacerlo en una plataforma como un podcast versus tele tradicional o radio? Bueno, depende, porque si lo haces para una empresa, aunque seas un podcast en Spotify y en Apple, pues quizás no vas a ser tan libre como cuando se unen 2 amigos a hacerlo, ¿no? Justo lo platicábamos ahora, en esta nueva etapa, basta con querer hablar de algo para hablarlo. Y esa libertad no tiene, la verdad es que no tiene precio. Poder pues sentarte con tu compañero y decir, oye, quiero hablar de esto, ¿por dónde crees que deberíamos de irnos? Y así formar tu ángulo es muchísimo más valioso que de pronto en cualquier empresa en la que estés, ¿no? No, pues sí te puedes ir por ahí solamente leve, ¿no? Creo que más bien no es la plataforma, sino es quien lo esté haciendo, ¿no? Si es totalmente independiente o si hay una empresa detrás. No, creo que cuando no tienes una empresa detrás, estás libre de muchas ataduras. Obviamente son trueques. Las empresas de medios tienen cierto respaldo económico. El hecho de que nos aventamos nosotros, pues ahora sí que nos aventamos y vamos a ver cómo lo sacamos. Pero al final de cuentas, el hecho de que no tienes una marca de medios detrás, que tiene su propia gente, que tiene cosas que quiere decir y que lo hace a través de sus canales, pues te da muchísima más libertad. A mí una cosa que me sorprendió cuando salimos de Expansión y empezamos el Noti, fue la audiencia que nos llevamos hacia el Noti. De entrada, no sufrimos. Creo que parte porque vimos que había ya un grupo de gente a que le habíamos dado en el clavo, pero creo que también eso está marcando una transformación en los medios, que lo empezamos a ver en redes sociales, en donde ya importa menos la marca institucional que la marca personal, y está creciendo la tendencia a que el público tiende a informarse de personas que confían, no de marcas que confían. Para mí fue sorprendente, porque igual yo vengo de una generación en donde los maestros te decían que uno no importaba, era el medio el que te respaldaba, y si el medio te corría, pues tú te quedabas a la deriva y te tardabas mucho tiempo en construir tu nombre.
Creo que eso está cambiando y creo que ahorita hay una mucho mayor confianza en lo que pudiera ser una marca personal, por ejemplo. Sí, justo los iba a felicitar a los dos porque no es fácil decir, me voy a esta gran marca y empiezo solo los dos, ¿no? Sí, me costó convencer a Javier como una hora, yo creo, pero fue difícil. Justo creo que ese contraste entre las generaciones es lo que nos hace funcionar para muchas cosas, ¿no? Cuando pasa esto yo decía, sí, pues hay que seguir, y decía, sí, nada, me voy de vacaciones, un mes, me voy de vacaciones 3 semanas y regresando vemos y le damos forma, y yo, órale, y le volví a marcar y dije, no, claro que no, o sea, sí vete de vacaciones, pero llévate todo el equipo que se necesita y vamos a arrancar. Y yo ahorita veo con el diseñador y salimos con esto y me decía, ¿en serio, güey? Vamos a hacerlo. Y armamos un equipo juntos muy rápido, un equipo chiquitito, o sea, porque somos 5 personas, pero parecemos más. Y diseñamos y sacamos el nombre. Y a mí me sorprendió mucho, porque claro, de pronto me daba flojera como, bueno, sí, o sea, sí la gente dice, nos vamos a extrañar, ¿no? Pero la gente bien fácil puede empezar a escuchar otra cosa y a los 2 días ya no se acuerdan, ¿no? Y dije, pues qué flojera otra vez construir audiencia, vamos a estar hasta abajo de las listas, ¿no? Como que ahí vamos a estar picándole. Y nos sorprendimos mucho porque terminamos el podcast pasado creo que miércoles, el lunes estábamos arrancando el Noti y el martes estábamos en el número 1 de noticias de Spotify. Y desde ahí no hemos dejado de tener grandes sorpresas para el Noti, estar aquí hoy platicando contigo de ese proyecto y otras cosas que vienen, la satisfacción de ya comercializar tu propio producto y darte cuenta que pues sí es padrísimo, ¿no? Sentirte arropado por una gran empresa, pero es más padre sentirte arropado por tu equipo y ver que la pueden romper. Creo que Maggie en eso sí identificó ella esa tendencia que yo no la había visto, de el riesgo que teníamos de perder la audiencia. Yo lo había pensado como algo de empezar de cero otra vez, cuando dejáramos la expansión de él y llamáramos el nuevo producto. Pero el día que nos despedimos y empezando a ver los comentarios de gente que preguntaba por qué se van, justo lo que les comentaba de mucha gente es que con ustedes eran donde lo que necesitaba para informarme. Y creo que sí, Maca fue la que dijo, güey, tenemos que agarrar esto al cuento, porque si no se van a olvidar de nosotros. Porque sí, el jueves no teníamos absolutamente nada. Y yo traía encima parte de la cobertura de las elecciones en Coahuila, que era ese fin de semana. Y pues, no, terminas entendiendo, no hay ni siquiera punto de discusión, ¿no? Claro que tienes que agarrar la ola. Y sí, se fueron acumulando las cosas y creo que también en lo que decía Maca de cómo nos fuimos al primer lugar es parte de esa sorpresa, pero creo que también hay que decir que si se fijan en esa ranking de Spotify, el único podcast de noticias que está entre los primeros lugares que no tiene un respaldo institucional es el no. Estamos Solitos, exacto. Y es mucho más divertido. ¿Cómo para ustedes, hablamos un poco y tú dijiste que eras de la generación que no tenían Instagram, o sea, ahora ya todos los periodistas empiezan a hacer su propio nombre. ¿Cómo se han adaptado ustedes personalmente ante estos medios que cambiaron completamente la manera en la que consumimos la noticia, tan solo el cambio de Twitter a X y de Instagram a Threads? ¿Cómo enfrentan estos cambios, todos estos ruidos que están ocurriendo? Ustedes han nacido aquí. Bueno, yo un logro de mi carrera es que tenga Instagram también. O sea, creo que le tengo que tomar como 3 meses para que abriera su maldito Instagram, que ahí lo pueden seguir, Jagar Serrano. Ahí me encuentro. A mí me fue tocando un poco sobre la marcha, la verdad. Creo que lo único que pienso que no le voy a traer es a OnlyFans. Sí, por favor, tú tampoco. Pero a mí, por ejemplo, yo no uso TikTok, pero me da mucho gusto que de pronto contenido mío lo veo replicado en TikTok, o sea, hace viral ahí en TikTok, que es ahora donde te haces viral. O sea, si estás en un chisme o en una noticia, te enteras en TikTok. Creo que
pues sí, yo he ido sabiéndolo sortear, he ido creciendo con eso. O sea, cuando yo empecé en los medios de comunicación ya había Twitter, ¿no? Y crecí con eso y lo supe integrar bien a mi vida profesional. Javi, pues yo le tuve que rogar a su Instagram, pero ya era bastante Twitter. Yo siempre he sido de adopción también. O sea, yo saqué Facebook, creo que como hasta 2010 por ahí, Twitter hasta 2011. O sea, yo me tardo mucho. A mí, yo crecí en esta idea de que el periodismo no debía ser personalizado, como les comentaba ahorita. A mí me machacaba mucho que uno no podía meterse al texto, no podías decir estuve, fui, platiqué, me di, como ahora lo vemos muy común en muchos reportajes. Entonces, pues se te queda tan grabado eso, pues, que a la larga terminas curtido, ¿no? Y a mí esa personalización no me sentaba muy cómodo. Yo creo que no hay red social más personal que Instagram. Entonces, pues sí, todavía se me hace medio raro ahí cuando hago un video. Sin embargo, el poder de las redes sociales para poder diseminar información, digo, obviamente lo sabemos todos. A mí me quedó muy claro en la pandemia, en Torreón, cuando empecé, yo en lugar de reportar casos de COVID, hoy 50 casos, mañana 100 casos, sin ningún tipo de contexto, yo reportaba la situación de camas en hospitales, el porcentaje. Y cuando andaba arriba del 80%, me daba cuenta que los tweets que yo subía empezaban a circular como pantallazos en WhatsApp por todos lados. Y me llamaba la atención porque de repente empezaban a aparecer en muchos chats de grupos míos o de familiares o de mis amigos. Ahí también me di cuenta del poder que tenía la marca personal. El día que alguien hizo un sticker con mi cara, cada vez que se reportaban un aumento de casos o un aumento de las hospitalizaciones, un aumento de muertes, alguien ponía un sticker con mi cara y una frase que decía sigan saliendo. Y a mí eso ya me lo mandó mi hermano y me dice, ya viste, y luego me lo mandó un amigo y me dice, ya viste, y yo, cabrón, ¿esto qué es? Y ahí es donde yo creo que yo me di cuenta y me ha costado trabajo entenderlo, pero ahí la llevo, y Maca me ha ayudado mucho en eso también, que la marca personal también importa, como un elemento de confianza. Entonces, pues si eso es lo que uno tiene que hacer, pues ya es hacia lo que vamos. Te recito. En estos son un medio importante a la cual la gente los escucha. ¿Qué opinan ustedes personalmente sobre el cancel culture o el woke culture? ¿Existe aquí en México? ¿Qué pasa? ¿Se han enfrentado en algún momento donde uno de ustedes haya dicho, híjole, ¿por qué dije eso? Y luego sale en otro medio y lo malinterpretan y se vuelve como este efecto gigantesco de algo muy sencillo y tonto. Sí, bueno, a mí sí me ha pasado, la verdad. Yo estoy harta de la cultura de la cancelación, sí lo tengo que decir. Solo ha generado que la gente esté cada vez más asustada de dar sus opiniones cuando piensas que vas en contra de la norma. Y evidentemente no hablo de discursos de odio ni de agresiones, pero la gente en realidad tiene miedo ya de decir su opinión real porque alguien te puede cancelar, porque puede herir la susceptibilidad de alguien más. A mí estuve así de estar cancelada porque me sacaron unos tweets de hace, no sé, del 2010, ¿no? Cuando yo ni siquiera me dedicaba a los medios, ni mucho menos, ni sabía lo que iba a hacer, ¿no? Criticando a Anaí, ¿no? Pues no sé, yo creo que como puberta viendo RBD o algo así, cosas de las que ni me acordaba, y me la sacaron cuando un día hice un programa con Guardia, ¿no? Y yo veía eso y decía, no, pues me quiero morir, ¿cómo está pasando? Yo puse esto, pero no. O sea, yo quería morirme, pero creo que es para mí fue una gran lección y puede ser una gran lección para las demás personas que uno nunca sabe a dónde va a llegar. O sea, quizás yo en ese momento en donde solo me chocaba Rebelde, no pensaba que un día iba a estar con ella en el escenario, ¿no? Me sirvió mucho de aprendizaje, pero me encanta la idea de pensar que le sirve a alguien más, como de, güey, tú no sabes
a dónde vas a llegar, sé bueno, o sea, pórtate bien y sé una persona decente y no tires todo lo que piensas, ¿no? Digo, o sea, esa es la verdad, pero sí estoy harta de la cultura de la cancelación. Solo está haciendo que la gente no sea tan real como debe de ser, y pues lo que yo les digo es, si opinen sin miedo, si alguien les hace enojar su opinión, pues ya que sea alguien lo trate con otra persona, ¿no? Pero pues cada quien sus ideas, eso pienso yo. No, yo estoy de acuerdo y creo que hemos ido ensanchando en los extremos. O sea, creo que todos podemos estar de acuerdo en que ciertos discursos extremos no tienen cabida. Antisemitismo, racismo, obviamente, de los dos lados, tanto de la izquierda como de la derecha. Pero siento que lo hemos ido acotando. Y entonces el problema del cancel culture tiene que ver con un problema de libertad de expresión. Yo entiendo que hay mucha gente, y yo lo hago también, en donde a veces sí te guardas tus propias opiniones, justamente para no encender ciertos ambientes. Veces en que a mí me encantaría salir a Twitter y despotricar sobre varias cosas, pero mejor me los guardo, porque también tenemos muchísimas más salidas, más canales de salida. Antes, ¿a dónde ibas a despotricar con tu indignación? Cuando no había redes sociales, usted lo mata. A lo mejor en un diario que nadie leía. Pero creo que también estamos cayendo en extremos. A ver, digo, vamos a cancelar la Biblia porque justifica la esclavitud y dice que hay que matar a las mujeres adultas. O vamos a dejar de leer Madame Bovary y Juana Karenina porque justifica la opresión de la mujer y condenan el hecho de que busquen una liberación. No, ¿por qué? Porque son obras claves de la literatura y son parte también de lo que tenemos que entender para conocer cómo fueron otras épocas y cómo venimos avanzando. O canciones, ¿no? Progresar. También canciones, de pronto cuando ya cancelan unas para siempre, sí está bien, ya no las canten ahorita, pero no podemos juzgar con perspectiva actual algo del pasado. Y creo que ahí nos hemos perdido un poquito porque de repente un día amanecimos odiando Ingrata. Y yo decía, está bien, sí odienla, pero ¿por qué volvieron a escuchar Ingrata? O sea, porque alguien ahorita le puso atención a eso. Y creo que eso pasa, y está pasando también con las opiniones del pasado. Entonces, o artistas. En mi caso, claro. de películas que se han hecho, ¿no? Sí, y la ves con perspectiva actual, en vez de darte cuenta, nos la hicieron en 1974 y esto era lo que pasaba en el mundo en ese entonces. Pues esto pasó en el 94 y esto. No, tratar de entender, no solo pelear y cancelar. Bueno, tenemos poco tiempo, pero una pregunta para los dos que les ha servido mucho a nuestra audiencia es, Javier, bueno, tú ejerces periodismo en un estado peligroso, creo que es en El Paso, sé lo que pasa en el país, está muy peligroso para todos los periodistas, ¿no?, que hemos visto en los últimos años. ¿Qué consejo le das a aquellas personas que están estudiando periodismo, que quieren seguir con esta carrera que hemos visto que es criticada, hay mucha violencia contra periodistas? ¿Qué consejo les darías a aquellos que quieren estudiar este medio y seguir adelante? El periodismo ahorita atraviesa por muy mal momento, no nada más en México, porque todo el mundo es parte de la pérdida de credibilidad de las instituciones en general. En México obviamente tienes el añadido de la violencia contra periodistas, asesinatos, agresiones, ataques armados, amenazas, espionaje y demás. Yo lo sufrí en carne propia cuando fui editor del Siglo. Pero yo le diría, y le decimos a mucha gente que estudiantes, porque vale la pena, sigue siendo una profesión necesaria, porque cuando deja de haber periodismo independiente, cuando deja de haber periodismo objetivo, la gente termina informándose en sus propias burbujas y terminas informándote solo de lo que quieres saber y escuchando solo las opiniones que quieres escuchar, y no te informas de cosas que a lo mejor no quisieras saber, pero tienes que saber. Y eso es importante para que una sociedad democrática sea sana. Entonces creo que vale mucho la pena. Por una cosa que también les digo,
a los estudiantes es que nunca confundan un periodista con un bloguero o con un tuitero o con un influencer o con un youtuber o un tiktoker, porque no es lo mismo. En el periodismo sigue habiendo estándares, sigue habiendo reglas que tenemos que sostener justo para que sea creíble. Yo les diría un poco lo que dice Javier, o sea, sí sigan a los medios que les caen bien y con los cuales están de acuerdo, pero sigan mal a los que les caen mal y con los que nunca están de acuerdo. O sea, de verdad, a mí de pronto me pasa alguien por mi timeline y digo, hijo, pero tiene razón, tiene un punto, ¿no? Yo hago mucho eso y también algo que a mí me ha servido mucho y que yo veo que ahora pasa con los más jóvenes, es que desechen en automático lo de antes. El pasado, y de verdad que no, o sea, déjense guiar, vean a las grandes personalidades que hay de periodismo, sí en el mundo, pero específicamente en México, síganlos, déjense guiar y hagan su propio camino, pero con buen sustento y con buenas bases. A mí me ha servido, me han formado muchos grandes periodistas y me han inspirado sobre todo. Pues sí, yo creo que cuando eres una persona, son personas que ustedes que tienen como un personaje, especialmente tú en Instagram, que tienes más de 500,000 followers, te vuelves un referente, ¿no? Y la gente no sabe que hay todo un estudio detrás y un trabajo importante, ¿no? Que le metiste mucho tiempo a tu carrera. Sí, o sea, de pronto me dicen, ¿y tú qué haces? O que yo no, pues estudié, o sea, yo estudié comunicación, periodismo digital, pues, o sea, si quieres hacer esto, tienes que estudiar, digo, para todo, pero yo creo que aquí mi estudio más grande se abrió después de la universidad y es cuando más toca machetearle y se van a frustrar mucho, muchísimos se van a frustrar y va a haber meses enteros en donde piensan que no se están moviendo para nada, pero si siguen trabajando, eventualmente pasa. Bueno, rápido me va a matar Sofía. 2 a 5 medios importantes que leen ustedes personalmente todos los días. Medios, fuentes importantes. Que hay que seguir o que tú consumes. Bueno, a nivel internacional, New York Times, El País, la BBC, yo creo que aquí en México, Animal Político, Reforma, el Universal. Yo creo que, bueno, tengo que decirlo a Sara porque ahí trabajo orgullosamente y creo que lo tienen que seguir todos. Animal Político, sin duda, de New York Times porque me gustan ver los artículos que hacen enojar al presidente. La BBC y yo de pronto también entro al Fox News y hay que seguirlos. Yo Bloomberg lo escucho, lo veo mucho, lo sigo mucho, Vogue también. Y entonces, pues así, no dijiste Vogue. Y él no tiene Spotify. Así nos informamos. Uno de mis amigos, mi esposo siempre le pone a Fox News y yo, quita eso, no, tienes que escuchar el otro lado. Pero tienes razón. No aplica ni para Fox News ni para nada que tenga que ver con Eduardo Verástegui, por favor. Solo para pasar vídeos. Yo antes leía cosas y nada más para educarte porque quería hacer comedia. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, van a estar afuera.